Ella dijo, podría reemplazarte en cualquier momento. Después de pedirle respeto, le respondí, pongámoslo a prueba. Luego me mudé esa misma noche. Han pasado 3 meses. Cada semana sigo recibiendo mensajes diciendo que me equivoqué. Tengo 32 años. Mi novia. Bueno, mi ex, supongo, es Ximena y tiene 29 años. Estuvimos juntos por poco más de 3 años y vivimos juntos casi 2. El mismo departamento, las mismas rutinas, las mismas discusiones que cambiaban de forma pero nunca desaparecían realmente. Últimamente, el problema había sido el respeto, no eran infidelidades ni dinero. Solo era la forma en que ella me hablaba cuando estaba molesta, lo cual era frecuente, ojos en blanco, indirectas frente a los amigos y ese tono donde cada frase se siente como una corrección. Me decía a mí mismo que era el estrés, el trabajo o lo que fuera. Pero solo puedes dejar que te hablen como si fueras desechable un cierto número de veces antes de que empiece a calar hondo. El jueves pasado, finalmente, la situación explotó. Estábamos discutiendo por algo estúpido, los trastes, creo. O tal vez por el hecho de que no estuve de acuerdo de inmediato con sus planes para el fin de semana. Honestamente, no importa. En algún momento, dije con calma, solo quiero que me hables con un poco de respeto. Ella se rió. No fue una risa nerviosa ni incómoda, fue una risa aguda y despectiva. Entonces lo dijo, podría reemplazarte en cualquier momento. Así de simple. Sin vacilar, como si fuera un hecho que hubiera estado esperando desplegar. Recuerdo mirarla y notar lo relajada que parecía al decirlo, como si ya lo hubiera dicho antes en su cabeza, como si fuera un arma que disfrutaba tener. No alcé la voz. No discutí. Solo dije, está bien, pongámoslo a prueba. Ella se mofó. ¿Qué se supone que significa eso? Entré a la recámara y agarré una maleta de lona. Ella me siguió, todavía molesta, todavía confiada. Estás siendo dramático, dijo. Siempre haces esto. No te vas a ir a ningún lado. Esa fue la parte en la que se equivocó. Empaqué lo esencial, ropa, mi laptop, el cargador, sin teatro, sin azotar cajones. Cuanto más calmado estaba yo, más irritada se ponía ella. ¿En serio estás haciendo esto por una sola frase?, espetó. Cerré el cierre de la maleta y la miré. No, estoy haciendo esto porque lo dijiste en serio. Me fui esa noche. Me quedé en el sofá de mi amigo Christian esa primera noche. Él no hizo preguntas cuando aparecí con una maleta a las 11:30 de la noche. Solo levantó una ceja y dijo, el cuarto de visitas está listo. Solo eso se sintió irreal, estar en un lugar donde no me criticaban de inmediato por existir. Por la mañana, mi teléfono ya estaba vibrando. Al principio, era irritación, ¿en serio te fuiste? Esto es tan inmaduro. No puedo creer que me avergüences así. Luego cambió, ¿podemos hablar? No quise decirlo de esa manera. Lo estás sacando de contexto. No respondí. No porque estuviera tratando de castigarla, sino porque cada mensaje seguía el mismo patrón. Ninguno abordaba el problema real. Ni la falta de respeto, ni el hecho de que hubiera usado mi reemplazo como una amenaza, solo era control de daños. Más tarde esa tarde, ella fue al departamento, técnicamente el nuestro, y me envió una foto de mi closet medio vacío. Así que esto es todo, escribió. Realmente vas a tirar a la basura 3 años. Esa frase me molestó más que el insulto original, como si yo fuera quien hubiera introducido casualmente la idea de que era intercambiable. Respondí con una sola frase, tú ya habías decidido que yo era reemplazable. Solo te estoy dando la razón. Eso la alteró. Me envió un párrafo largo sobre cómo las relaciones son difíciles, cómo las parejas dicen cosas que no sienten cuando están enojadas, y cómo yo estaba siendo demasiado literal, demasiado sensible y orgulloso. Según ella, yo debía absorber el golpe, discutir un poco y luego volver a mi lugar. Fue entonces cuando algo hizo clic. Ella no dijo eso para terminar la relación, lo dijo para ganar la discusión, para ponerme de nuevo debajo de ella. Esa noche, firmé un contrato de arrendamiento a corto plazo para un estudio al otro lado de la ciudad.
No era lujoso y apenas estaba amueblado, pero era tranquilo. No había tensión en el aire, no tenía que caminar de puntitas para no molestar a nadie. Ella se enteró 2 días después. ¿Ya conseguiste otro lugar?, preguntó. Vaya, eso fue rápido. Casi me río. Ella me dijo que podía ser reemplazado en cualquier momento, simplemente no esperaba que yo reemplazara la situación en su lugar. Fue entonces cuando los mensajes cambiaron de nuevo. Menos enojo, más incertidumbre, y eso fue solo la primera semana. Para la segunda semana, el tono había cambiado otra vez. La certeza se había ido. La agresividad se había ido. Lo que la reemplazó fue una confusión envuelta en una forzada naturalidad, como está el nuevo lugar. Espero que estés comiendo bien. Hoy pasé por tu gimnasio y me acordé de ti. No respondí a ninguno. No trataba de ser cruel. Solo sabía que responder, incluso educadamente, abriría una puerta que cerré a propósito. Cada respuesta en el pasado le había enseñado la misma lección: si presionaba lo suficiente, yo terminaría cediendo. El silencio era el único lenguaje que ella aún no me había entrenado para hablar. A las 3 semanas, finalmente hizo la pregunta que había estado rondando: ¿estás saliendo con alguien? Ahí estaba el punto. ¿Me extrañas? No podemos hablar, solo el miedo de que yo pudiera estar siguiendo adelante más rápido de lo que ella había planeado. Escribí una respuesta. La borré. Escribí de nuevo. La volví a borrar. Al final, no envié nada. Esa noche, sentado solo en mi pequeña cocina, comiendo comida para llevar directamente del recipiente, me di cuenta de algo incómodo: no estaba triste. Me sentía más ligero, como si hubiera estado cargando un peso por tanto tiempo que olvidé lo que se sentía estar normal. A la mañana siguiente, envió otro mensaje: solo trato de entender cómo pudiste irte tan fácilmente. Ese casi obtiene respuesta, no porque me doliera, sino porque era tan contradictorio que me dejó atónito. Como si la persona que amenazó con un reemplazo estuviera sorprendida de que la prueba de reemplazo tuviera resultados reales. Finalmente envié un mensaje, solo uno. No fue fácil, pero fue necesario. Ella no respondió durante 2 días después de eso. Cuando lo hizo, no fue con enojo esta vez. Fue algo más parecido al pánico. No pensé que realmente te fueras, escribió. Pensé que sabías que no lo decía en serio. Ese fue el momento en que me cayó el 20 por completo. Ella nunca creyó que yo tuviera la opción. Para ella, mi presencia no era una elección, era algo dado, una constante, un recurso en el que podía apoyarse, al que podía gritar y amenazar sin consecuencias. Y ahora ese recurso se había retirado. Al final del primer mes, los mensajes se habían convertido en algo completamente nuevo. Más cortos, más suaves: te extraño. No debí decir eso. Me equivoqué. Y siguió enviándolos cada semana. El segundo mes fue cuando se puso raro. Hasta entonces, los mensajes habían estado lo suficientemente espaciados para parecer deliberados, como si estuviera probando diferentes ángulos. Pero alrededor de la 5ª semana, el patrón se fijó. Cada domingo por la noche, casi como un horario, mi teléfono se iluminaba. He estado pensando mucho. Sé que la regué. Te di por sentado. Misma estructura, mismo tono, siempre terminando con alguna versión de me equivoqué. Al principio, me pregunté si era culpa. Luego me di cuenta de que era algo totalmente distinto: incredulidad. Todavía no podía asimilar el hecho de que su amenaza le hubiera salido el tiro por la culata. Una noche, cometí el error de abrir un mensaje largo. Escribió sobre lo silencioso que se sentía el departamento, lo agotadoras que eran las aplicaciones de citas y cómo la gente de ahora no era seria. Incluso mencionó a un tipo con el que había salido 2 veces y al que dejó porque no escuchaba bien. La ironía casi me hace atragantarme. Enterrado en medio del párrafo estaba el punto clave: no pensé que simplemente te eliminaras de la ecuación. Siempre dabas la pelea antes. Ahí estaba de nuevo. Nunca te lastimé, nunca crucé la línea, solo sorpresa de que la dinámica habitual hubiera fallado. No respondí, pero ese mensaje se quedó conmigo por días.
Recontextualizó toda la relación. Todas las discusiones, todos los comentarios mordaces, todos los momentos en los que traté de explicar cómo me hacía sentir algo, solo para que me dijera que estaba exagerando. Ella no era cruel porque me odiara. Era cruel porque pensaba que yo era un puerto seguro donde podía descargar todo. Una semana después, escaló. Me envió una foto de nuestro antiguo lugar. Mi taza todavía en el gabinete. Mi chamarra todavía en el perchero. Con el texto, no me atrevo a mover esto. La miré más tiempo del que debí. No porque me sintiera atraído de vuelta, sino porque lo vi por lo que era, un anzuelo. Un intento de provocar nostalgia en lugar de asumir responsabilidad. Finalmente escribí una respuesta. Ni emocional, ni defensiva. Si realmente lo sintieras, escribí, no estarías intentando atraerme de nuevo sin cambiar nada. Ella no respondió esa noche. Pero el domingo siguiente, puntual, llegó otro mensaje: voy a empezar terapia. Ahora lo veo. Me equivoqué. Y por primera vez, me pregunté si lo decía en serio o si simplemente odiaba perder. No respondí al mensaje de la terapia. No porque no creyera en ella, sino porque había aprendido la diferencia entre la autorreflexión y el teatro de autopreservación. La había visto hacer esto antes en pequeñas dosis, grandes gestos justo después de cruzar la línea, promesas que sonaban bien pero que nunca cambiaban la estructura de fondo. Aún así, mentiría si dijera que no me movió un poco la cabeza. Una parte de mí quería creer que finalmente lo había entendido, que había revivido ese momento de podría reemplazarte en cualquier momento y realmente sintió el peso de sus palabras. Que vio lo casualmente cruel que fue, y como amenazar con la sustitución de alguien no es confianza, es desprecio. Pero luego le dio seguimiento. Unos días después, envió otro mensaje: les conté a mis amigas lo que dije, incluso ellas piensan que me pasé. Ese me irritó más que cualquier otra cosa que hubiera enviado hasta ahora. No porque admitiera su culpa, sino porque la validó externamente. Como si la comprensión no hubiera llegado hasta que un jurado de sus pares lo aprobó. Como si mi reacción por sí sola no hubiera sido suficiente. Respondí por primera vez en semanas: no me perdiste porque te pasaste. Me perdiste porque te sentías cómoda llegando hasta ahí. Ella me dejó en visto. Ese silencio duró casi 2 semanas. Ni mensaje de domingo, ni confesión nocturna, nada. Pensé que tal vez esto era el final. Tal vez había llegado a la etapa de aceptación. Entonces, un miércoles por la tarde cualquiera, mi teléfono vibró. Me encontré a alguien que te conoce, escribió. Dijeron que te ves diferente. ¿Diferente? Esa palabra fue seguida por otro mensaje casi de inmediato: ¿eres más feliz? No respondí, pero lo pensé. Pensé en llegar a casa a un departamento tranquilo donde nadie me esperaba para estar decepcionada de mí. En no ensayar frases antes de hablar. En no sentir que el afecto estaba condicionado a mi obediencia. Sí, era más feliz. Esa noche, envió un mensaje más: no pensé que realmente estarías bien sin mí. Ahí estaba otra vez. No un lo siento, no un te lastimé. Solo asombro de que la amenaza de reemplazo no me mantuviera en mi lugar. Puse mi teléfono boca abajo y me fui a dormir. Y por primera vez desde que me fui, supe algo con certeza: incluso si ahora dijera cada disculpa con total sinceridad, no cambiaría el hecho de que ya había visto con qué facilidad estaba dispuesta a desecharme. Una vez que ves eso, no puedes dejar de verlo. En el tercer mes fue cuando finalmente dejé de preguntarme por qué seguía buscándome y empecé a notar cómo los mensajes ya no eran desesperados. Eran cuidadosos, controlados, como si se hubiera dado cuenta de que el enojo no funcionó, la culpa no funcionó y la nostalgia tampoco. Así que ahora intentaba algo más: la autoconciencia. He estado pensando mucho, escribió una noche. Veo cómo usé el poder en lugar de la comunicación. No te respeté como debí. Si esto hubiera llegado un año antes, tal vez habría funcionado. Probablemente me habría sentido visto, validado, tal vez incluso esperanzado. Pero al leerlo ahora, lo único que podía pensar era en lo limpio que sonaba, demasiado limpio, como algo pulido en terapia y ensayado frente al espejo antes de ser enviado. Añadió: sé que no puedo deshacer lo que dije,
Pero quiero que sepas que no te veo como alguien reemplazable. Nunca lo hice realmente. Ese casi me hace reír a carcajadas porque, lo creyera o no, no importaba. Lo dijo en un momento de enojo, claro, pero también sin dudarlo. La gente no echa mano de armas que no tiene ya al alcance. No respondí. A los pocos días, intentó otro ángulo, sigo comparando a todos contigo. Nadie se entrega como tú lo hacías. No valoré tu constancia hasta que se fue. Ahí estaba. No era remordimiento por haberme lastimado, sino arrepentimiento por haber perdido lo que yo le brindaba, constancia, estabilidad, disponibilidad emocional. Me di cuenta entonces de que no se estaba disculpando conmigo, estaba de luto por la versión de su vida donde alguien se quedaba sin importar que tan hirientes fueran sus palabras. Ese domingo, como un reloj, llegó otro mensaje, me equivoqué. Lo sé ahora. Solo desearía que me dieras la oportunidad de demostrarlo. Me quedé mirando el teléfono mucho tiempo antes de bloquearlo. Porque esta es la verdad que aún no había dicho en voz alta, no me fui porque estuviera enojado. Me fui porque dejé de confiarle el acceso a mi persona. Y la confianza no regresa solo porque alguien finalmente entiende las consecuencias. No después de que 3 meses de silencio me enseñaran lo pacífica que podía ser la vida sin esperar el próximo insulto disfrazado de honestidad. Lo que no esperaba era lo predecible que se volvió todo. Cada semana, el mismo ritmo, unos días de silencio, luego un mensaje que caía en algún punto entre la disculpa y la invitación. Nunca me pidió directamente que volviera, eso habría requerido vulnerabilidad. En cambio, mantenía la puerta abierta por accidente, hoy pasé por tu antigua casa, escuché una canción que ponías en el carro, todavía no puedo creer que no estemos hablando. Lo que resaltaba no era lo que decía, sino lo que no decía. Nunca preguntó cómo me sentía yo ahora. Nunca preguntó si estaba bien. Nunca preguntó qué necesitaba yo. Todo seguía orbitando alrededor de su epifanía, su pérdida, su incomodidad. Una noche, me encontré a un amigo mutuo en un bar. Tuvimos una charla trivial e incómoda, y eventualmente, mi nombre surgió de una manera que reconocí de inmediato. Ella ha estado diferente, dijo él con cuidado. Más callada. Dice que la regó contigo. Asentí, neutral. Ella no pensó que realmente te fueras, añadió. Creo que eso la sacudió. Esa frase otra vez, no pensó que realmente te fueras. Finalmente me hizo clic. La ruptura no fue traumática para ella porque me amara profundamente. Fue traumática porque interrumpió su sentido de control. No se suponía que yo fuera el que se marchara con calma. Se suponía que yo debía discutir, negociar, demostrar mi valor. En lugar de eso, puse a prueba su afirmación y pasé la prueba. Esa noche recibí otro mensaje, más largo esta vez, sé que te lastimé, escribió. Sé que crucé una línea. Solo necesito que sepas que nunca alguien se me había plantado como tú lo hiciste. Te respeté más de lo que me di cuenta. Leí eso 3 veces. No porque me conmoviera, sino porque confirmaba algo importante, me respetó después de que me fui. No cuando se lo pedí, no cuando mantuve la calma, no cuando intenté comunicarme, solo cuando me retiré. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que el haberme quedado le habría enseñado. No respondí. Pero por primera vez, sentí algo cercano al cierre. No porque ella se disculpara, sino porque finalmente entendí el papel que había estado jugando y porque nunca podría volver a interpretarlo. A mediados del 3er mes, algo cambió de nuevo, pero esta vez no fue ella. Fui yo. Me di cuenta de que ya no me ponía tenso cuando mi teléfono vibraba. No tenía curiosidad. No tenía ansiedad. Sus mensajes se habían vuelto ruido de fondo, como un radio encendido en otra habitación, familiar, repetitivo, fácil de ignorar. Fue entonces cuando ella escaló. Un martes por la noche, recibí un mensaje que no era una disculpa. No era reflexivo. Era cortante, casi familiar, no entiendo cómo puedes simplemente ignorarme así. Estoy reconociendo mis errores y tú actúas como si no existiera. Eso no es justo. Ahí estaba. El sentimiento de superioridad filtrándose de nuevo por las grietas. Miré la pantalla,
medio esperando que el viejo reflejo se activara, el impulso de explicarme, de suavizar las cosas, de asegurarle que todavía importaba. No llegó. En cambio, sentí algo más frío y claro, distancia. Respondí, no te estoy ignorando. Me alejé. Hay una diferencia. Ella respondió casi de inmediato, así que eso es todo, después de todo lo que tuvimos. Me tomé mi tiempo esta vez, dejé el teléfono, hice la cena, dejé que el silencio se prolongara. Cuando finalmente contesté, fue porque quise, no porque me sintiera presionado. Sí, escribí. Porque lo que tuvimos solo funcionaba cuando yo aceptaba que me menospreciaras. Ese mensaje se quedó sin leer por horas. Cuando finalmente respondió, el tono se había derrumbado por completo, no pensé que fuera tan mala. Te juro que nunca quise lastimarte. Odio que así sea como me ves. Ese casi funciona. Casi. Pero luego recordé cuántas veces intenté explicar cómo me afectaban sus palabras, que tan seguido ella lo minimizaba, y cómo el respeto solo se volvió urgente una vez que tuvo consecuencias. No respondí. Esa noche, acostado en mi cama en mi departamento tranquilo, entendí algo importante, sus disculpas no se trataban de reparar lo que rompió. Se trataban de deshacer el resultado. Y esas son dos cosas muy diferentes. Una vez que ves esa distinción, dejas de confundir la persistencia con el cambio. Y dejas de sentirte culpable por seguir adelante. Al final del tercer mes, sus mensajes dejaron de sonar como disculpas y empezaron a sonar como una reedición de la historia. He estado leyendo sobre estilos de apego. Creo que solo tenía miedo de perderte. No quise decir, reemplazarte, literalmente. Lo sabes, ¿verdad? Ese último se quedó conmigo más de lo esperado. Porque, por supuesto, no lo decía literalmente. Lo decía emocionalmente, en términos de poder. Quería decir que yo era opcional en la jerarquía que ella había construido en su cabeza, que si alguna vez presionaba demasiado, ella podía recordarme mi lugar. Y el punto es que yo sí lo sabía. Lo sabía desde hacía tiempo, solo que no había querido creerlo. Una noche, de la nada, me envió un audio. Casi no lo escucho, pero ganó la curiosidad. Su voz era más suave de lo que recordaba, más lenta. Sonaba cansada. Sé que no puedo retirar lo dicho, dijo. Sé que no me debes nada. ¿Solo? Nunca nadie me había puesto a prueba así. El que te fueras me obligó a verme a mí misma de una forma que no me gustó. Hubo una pausa, un suspiro. Me equivoqué. No sentí enojo. No sentí satisfacción. Ni siquiera sentí tristeza. Me sentí terminado. Porque incluso si cada palabra fuera genuina, no cambiaba la realidad de que la lección llegó demasiado tarde. El crecimiento que requiere perder a alguien no es un regalo para la persona que tuvo que ser perdida. Escribí una respuesta. La borré. Escribí de nuevo. La volví a borrar. Al final, no respondí nada. No porque quisiera tener la última palabra, sino porque ya no la necesitaba. El silencio no era un castigo, era el cierre. Me di cuenta de que la versión de mí que habría regresado, la que habría visto esto como una esperanza, ya no existía. Él se mudó esa noche junto con la maleta de lona. Y quienquiera que fuera yo ahora, no necesitaba probar nada más. Escribo esto ahora porque 3 meses se sienten como la distancia suficiente para ver las cosas con claridad, sin enojo, sin nostalgia, sin la urgencia de justificarme. Cuando ella dijo, podría reemplazarte en cualquier momento, pensó que estaba afirmando su poder. Lo que no se dio cuenta es que también estaba revelando cómo me veía, no como un compañero, no como un igual, sino como algo temporal, condicional, fácil de cambiar si alguna vez me resistía demasiado. Cuando dije pongámoslo a prueba, no creo que ella entendiera a qué me refería. No estaba probando si ella podía encontrar a alguien más. Estaba probando si yo podía irme. Y resulta que sí pude. Mudarse esa noche no fue un juego de poder. No fue un bluff. Fue la primera cosa honesta que hice por mí mismo en mucho tiempo. Sin discursos, sin ultimátums, solo una negativa silenciosa a quedarme donde el respeto tenía que ser negociado.
Los mensajes todavía llegan, con menos frecuencia ahora, pero no se han detenido del todo. Me equivoqué, ahora lo veo, lo haría diferente. Creo que lo dice en serio. O al menos creo que ella cree que lo dice en serio. Pero decirlo en serio ahora no borra el haberlo dicho en serio entonces. Ella no me perdió porque cometió un error. Me perdió porque se sentía cómoda cometiéndolo. Esa es la parte que a la gente no le gusta escuchar. Quieren arcos de redención. Quieren historias de crecimiento. Quieren creer que el remordimiento suficiente puede rebobinar la cinta. A veces no se puede. A veces la consecuencia es la lección. No la odio. No le deseo ningún mal. Espero que realmente cambie para la próxima persona, no para mí. En cuanto a mí, soy más reservado ahora, más tranquilo, menos dispuesto a negociar mi amor propio por el bien de mantener la paz. Si alguien que lee esto está recibiendo amenazas disfrazadas de honestidad o falta de respeto enmarcada como confianza, esto es lo que aprendí por las malas. El momento en que alguien te dice que eres reemplazable, créele. No porque te vayan a reemplazar, sino porque quedarte les enseña que no te irás. Y irte te enseña que siempre pudiste hacerlo.